Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, en este video voy a resolver la inquietud de un suscriptor, el cual solicitó el servicio de asesoría para poder confeccionar su proyecto de instalación de agua potable. Voy a hacer este video más que nada para que también él tenga el respaldo y pueda reforzar los contenidos, ya que su deseo es poder aprender y así a futuro realizar los proyectos por su propia cuenta. Aparte que él ya adquirió esta planilla que les voy a mostrar y también desea poderla utilizar de la forma correcta y así no tener ningún inconveniente a futuro. Así que si ustedes son nuevos y quieren ver todos los detalles y saber cómo se desarrolla un proyecto de agua potable, acompáñenme en este video. Bien, lo primero que quiero señalar es que nuestro suscriptor me entregó un plano dibujado en un croquis. Entonces hice algunas, digámoslo así, mejoras gráficas para poder interpretar con mayor facilidad la ubicación de cada artefacto, y también señalé con distintos colores las rutas que voy a seguir. Cabe destacar de que siempre debemos de realizar el trazado hacia la ruta crítica, que es el camino hacia el artefacto más desfavorable, pero eventualmente si queremos hacer el proyecto completo tenemos que trazar todas las rutas y eventualmente nos vamos a dar cuenta de que van a haber diferencias de presión. Así que primero vamos a utilizar la planilla del método de longitud equivalente. Me voy a dirigir a la sección de agua potable fría. Y ahora vamos a identificar cuáles son todos los artefactos que tiene este proyecto. Entonces voy a partir desde el inicio del proyecto, que sería primero una llave de jardín. En este caso la llave de jardín es de 19. Así que acá buscamos en los artefactos llave de jardín 19. Colocamos inmediatamente la cantidad porque sabemos que es solamente una. Luego nos vamos a dirigir acá y me encuentro con dos baños. Tenemos inodoro, baño lluvia y también tenemos lavatorio, que vendría siendo el lavamanos, por si acaso. Bien. Lo dejé identificados con ilustración porque con el texto quizás puede que no se note mucho en el video, así que es más fácil visualizarlo de esta forma. Aquí también tengo dos baños, pero en el segundo piso no señala que hay un baño lluvia, así que vamos a contabilizarlo como solamente un baño. Estos son como los baños de visita. Vamos a colocar acá las cantidades. Tenemos un total de 4 inodoros, 3 baños lluvias y 4 lavamanos. ¿Qué más tenemos? El califón, si bien lo dejé ilustrado acá, no es un artefacto sanitario. Solamente lo aplico para saber en qué punto se ubica y así eventualmente saber la presión que va a llegar hacia el califón. Así que también eso lo dejo detallado. Y acá tenemos una lavadora, un lavadero y también un lavaplatos. Aunque también se visualiza un lavaplatos en esta sección que es del primer piso. Ambos están en el primer piso en todo caso. En el segundo piso solamente tenemos baños. Entonces vamos a colocar lavaplatos, lavadero y ahora vamos a colocar la máquina lavarropa. Máquina lavarropa. Dato curioso, la máquina lavarropa y el lavadero tienen el mismo caudal de instalación. Las cantidades son las siguientes. Lavaplatos son 2, lavadero es 1 y máquina lavarropa es 1. Eso me da un total de 206 litros sobre minuto. ¿Bien? Entonces, según esta ilustración, esto sería nuestro caudal de instalación. Ahora lo que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser los diferentes tramos. Esto es muy importante. Cuando nosotros definimos los tramos, también nos va a permitir saber cuál es el caudal de instalación. Entonces voy a visualizar, primero tengo desde el medidor al 1. Así que voy a colocar acá del map al punto 1. Luego del 1 al 2. Eventualmente sigue un orden correlativo hacia el segundo piso que está ubicado acá, el más cercano. No es la ruta crítica. No sugiero aplicar una numeración correlativa próxima hacia la ruta que no sea la crítica, pero igual esto no repercute en ninguna medida de forma negativa, es solamente una sugerencia. Bien, entonces vamos a ir del 1 al 2 y así de forma correlativa hasta el número 9. Entonces tenemos del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7, del 7 al 8 y del 8 al 9. Finalmente, del 9 vamos a dirigirnos al baño lluvia. Entonces vamos a colocar acá al bol. Ahora, nosotros podríamos realizar el diseño para cada uno de los tramos considerando hacia los artefactos. Sí, se recomienda que se defina de forma completa
No obstante, la sugerencia siempre es trabajar con el diámetro más pequeño posible. Entonces, vamos a utilizar esta dinámica en donde vamos a considerar, por ejemplo, acá tengo un lavamanos, pero no me indica en qué punto, después de este codo, que es el punto 3, no me marca la distancia, me marca la distancia después del lavamanos. Así que en ese caso igual vamos a obviarlo, ese punto, y vamos a considerar en donde sí tenemos definidos los nodos. Entonces acá tengo del 4 al WC. Después tengo del 5 al baño lluvia. Entonces colocamos acá del 5 al baño lluvia. Luego vamos a dirigirnos al segundo piso. Y en el punto 7 tampoco se define si hay alguna distancia en particular del punto 7 al lavamanos. Imagino que debe ser casi directo. Si es así, lo vamos a colocar. Del 7 al lavamanos, que sería el lavatorio. Del 8 al WC. Luego del 9 al baño lluvia. Y ahora vamos a ver esta ruta, que es la marqué en color rojo, que es para básicamente saber cuál va a ser la presión que tendremos cuando lleguemos al califón. Bien, entonces vamos a colocar en este caso del 6 al 10 y del 10 nos vamos a dirigir al califón. Ahora vamos a seguir con la ruta que se dirige hacia los demás ramales, que se ubica en la parte más alejada de nuestro proyecto. Bien, entonces vamos a devolvernos y vamos a dirigirnos al nodo 2. Del nodo 2 nos vamos al nodo 11, así que acá colgamos del 2 al 11. Luego vamos a observar cómo sigue la secuencia. Tengo del 11, de forma correlativa sigue hasta el punto 16. Y en el punto 16 llegaría de forma correlativa hasta el punto 19. Ok, entonces vamos a colocar del 11 al 12, del 12 al 13. Y finalmente del 18 al 19. Y en el punto 19 se dirige hacia un lavatorio. Ahora vamos a definir cuáles van a ser los tramos a cada uno de los artefactos. Entonces nos vamos a ir devolviendo. Y vamos a partir desde el primer punto. Vamos a colocar acá del 2 al 11, del 11 al 12. Y aquí tengo del 12 a lo que vendría siendo nuestro lavaplatos. Entonces acá vamos a colocar del 12 al lavaplatos. Luego del 13 a la máquina lavarropa. Entonces colocamos acá del 13 a la máquina lavarropa. MLB. Luego del 14 al lavadero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en esta ruta, que es la ruta amarilla. Y vamos a indicar que nos encontramos del 18. El 18 solamente lo está tapando este artefacto. Del 18 al WC. Entonces colocamos del 18 al WC. Ya una vez cuando hayamos terminado con ese artefacto, ahora tenemos que devolvernos a esta sección donde del punto 16 nos dirigimos hacia este ramal que está ubicado en el primer piso, por si acaso. Esta sección, que está ilustrado como si fuera una losa, corresponde al segundo piso. Entonces vamos a colocar acá del 16 al 20, luego del 20 al 21, del 21 al 22, del 22 al 23, del 23 a nuestro lavaplatos. Perfecto. Ahora vamos a indicar cuáles son los tramos a cada uno de los artefactos. Entonces colocamos del 20 al baño lluvia, del 21 al WC, del 22 vamos a colocar al lavatorio. Y por último, el último segmento nos corresponde hacia el califa. Entonces tenemos del 16 al 24 y del 24 al califa. Ahora bien, nosotros tenemos que definir cuáles van a ser los caudales de instalación y eventualmente los caudales máximos probables de cada uno de estos tramos. Entonces, esto era lo que a nuestro suscriptor le costaba. Entonces, para proceder con lo demás, primero tenemos que definir cuáles van a ser nuestros caudales de instalación. Cabe destacar de que siempre la información que está presente en esta planilla se debe de llenar de izquierda a derecha, ya que eventualmente en la medida que se llenen todos los antecedentes se van a ir rellenando los demás contenidos. El primer tramo, que corresponde del medidor al punto 1, se ubica
en la parte derecha de nuestra ilustración. Y todavía no pasa la llave de jardín. Entonces acá vamos a considerar el total de los caudales de instalación, que serían los 206. Así que acá vamos a considerar igual 206. Ahora, en la medida que nosotros avanzamos, acá voy del 1 al 2, en la medida que avanzamos y dejamos atrás un artefacto, ahí es donde nosotros debemos descontarle el gasto de instalación o caudal de instalación de dicho artefacto. Entonces acá yo tengo igual a 206 menos el caudal de instalación de la llave de río, que es 50. Entonces presiono y ahora me da 156. En ese caso, el caudal máximo probable se calcula de forma automática, aunque después tendremos que hacer modificaciones de forma manual. Ahora, avanzamos al punto 3. Esta parte es importante y quiero emplazar todo esto para poderlo ilustrar de mejor manera. Si yo me dirijo al punto 3, debo descontar este artefacto, o mejor dicho, estos artefactos, estos que se ubican acá y estos que se ubican acá. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el ramal se dirige hasta segundo piso y eventualmente se entiende de que todos los demás artefactos se encuentran abiertos, por lo tanto su caudal se va liberando. Siempre que nosotros avanzamos en una dirección, por ejemplo, nos vamos en esta dirección, nosotros vamos descontando los artefactos que dejamos atrás. Por eso es importante que nosotros definamos bien en dónde se van a ubicar cada uno de nuestros artefactos y cómo poderlos irlo descontando. Para hacer una estimación en esta ilustración y poder trabajar de forma más eficiente en la planilla, vamos a contabilizar. Tengo 2 inodoros, 2 lavatorios, un baño lluvia, una máquina lavarropa, un lavaplatos y un lavadero. Y tenemos otro lavaplatos acá, ¿bien? Así que son los 2 lavaplatos. Entonces, vamos a dirigirnos a la planilla, vamos a dejarla en pantalla completa para que se pueda ilustrar mejor los contenidos y así hacer un acercamiento. Entonces, del 2 al 3 vamos a considerar el caudal de instalación menos 2 por el lavaplatos. Entonces acá tenemos 2 por el lavaplatos menos 2 por el lavatorio menos 2 por el inodoro. Aquí, ojo que estoy contabilizando los caudales de instalación parcial de cada uno de los artefactos, no el total. Menos el baño lluvia, menos el lavadero y menos la máquina lavarropa. Bien, entonces, eso sería el procedimiento. Colocamos Enter y terminamos con 56. Volvemos a revisar la ilustración para verificar de que esté todo en orden y eventualmente sigue. Desde el punto 3 estamos en orden. Ahora, en la medida que yo vaya avanzando, si yo avanzo del 3 al 4, estoy dejando atrás el lavamanos. Al final de todo el recorrido debería llegar con 10, porque es el caudal de instalación de mi baño lluvia. Si yo llego con 10 es porque todo el procedimiento que desarrollé está bien. Si no llego con 10 es porque en algún momento me equivoqué y tengo que ver dónde realizar la corrección. Bien, entonces, del 2 al 4 descuento el lavamanos, que es el lavatorio. Bien, así que vamos a colocar del 3 al 4 es igual a 56 menos el lavatorio. Colocamos igual a ese valor. Luego del 4 al 5 descontamos el inodoro y del 5 al 6 descontamos la ducha, el baño lluvia. Bien, entonces acá colocamos del 4 al 5 el valor del caudal de instalación del tramo anterior menos el inodoro. Colocamos Enter. Ahora del 5 al 6 colocamos ese valor menos nuestro baño lluvia. Y aquí tenemos 28. Aquí ya nos damos cuenta de que vamos súper bien. ¿Por qué? Porque acá yo tengo solamente 3 artefactos que considerar. Esto vale 10, esto vale 10 y esto vale 8. Así que vamos bien. Del 6 al 7 no se deja ningún artefacto atrás, así que se mantiene igual. Del 6 al 7 consideramos igual a ese punto. Del 7 al 8, vamos a ver acá, del 7 al 8 descontamos el lavamanos, después del 8 al 9 descontamos el inodoro y del 9 al baño lluvia se llega a ese artefacto, así que ahí no se descuenta, solamente se descuenta cuando dejamos atrás el artefacto. Bien, entonces, del 7 al 8 tenemos que considerar el tramo anterior menos el lavamanos. Del 8 al 9 es igual al tramo anterior menos, en este caso, el WC.
y llegamos con 10. Entonces, del 9 al baño lluvia se mantienen los valores. Ahora, lo que le mencionaba a nuestro suscriptor con referencia al caudal máximo probable es que cuando nosotros nos dirijamos a un ramal, mejor dicho, de donde tengo un artefacto, el caudal máximo probable tiene que ser igual al valor del caudal de instalación. Entonces, como yo sé que aquí estoy llegando a una sección de tubería que se dirige a un solo artefacto, ese caudal máximo probable tiene que ser igual. Ahora, cuando llego a un ramal donde tengo dos artefactos, el gasto máximo probable tiene que ser igual a la suma de los caudales de instalación. Tiene que ser lo mismo. Y cuando tengo 3 o más artefactos, el caudal máximo probable tiene que ser igual a la suma de los dos artefactos de mayor valor. Quiere decir, si acá yo tengo 28, el caudal máximo probable no va a ser 17.28, sino que va a ser un valor de 20, porque sería 10 del baño lluvia y 10 del inodoro. Eso es lo que menciona la norma 2485 en la página 7 del artículo 5.2.1. Bien, entonces acá sería 20, aquí también sería 20 y aquí también sería 20. Aquí ya por defecto queda como está planteado en la fórmula. Bien, entonces esa es la forma de proceder. Por lo menos aquí ya tendríamos los ramales listos. Ahora vamos a avanzar con los ramales que se ubican hacia los artefactos. Esto es más fácil todavía, porque cuando nos dirigimos hacia un artefacto, sencillamente podemos acá colocar el valor del caudal de instalación de dicho artefacto. Entonces acá colocamos 10, aquí colocamos 8, aquí colocamos 10, 10, y del 6 al 10 es cuando nos dirigimos al califo. Aquí, como eventualmente el califo no es un artefacto sanitario, la sugerencia es que se utilice el caudal de instalación en el cual yo me encuentro en el punto 6. Y de ahí me dirijo hacia el califo. Bien, entonces acá en este caso vamos a considerar un caudal de instalación que tuve cuando me encontré en el punto 6, que es de un valor de 28. Así que ahí vamos a colocar igual a 28. Y acá mantenemos el valor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este punto cuando definimos los demás artefactos? Por ejemplo, del WC hasta el baño lluvia. Acá mantenemos el caudal máximo probable igual al caudal de instalación. Esto sería 10, 8, 10 y 10. Ahora vamos a avanzar con la otra ruta, la que se dirige hacia el costado izquierdo. Entonces nos vamos a dirigir acá al punto 2. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos devolvernos y saber cuánto era el caudal de instalación que teníamos en el punto 2. Y después, como avanzamos al punto 11, le descontamos estos artefactos, que en este caso sería dos artefactos de cada uno que se encuentran en el baño. Bien, así que vamos a aplicar lo siguiente. Del 2 al 11, nosotros vamos a decir que el caudal de instalación es igual al caudal que tuve cuando llegué al punto 2, que era 156. Bien, y a ese valor le vamos a descontar 2 por, y aquí voy a contabilizar de forma individual. Alguien podría usar paréntesis, no hay ningún problema con ello, pero yo para efectos pedagógicos y para que se vea un poquito más claro, lo voy a hacer uno por uno. Entonces coloco menos 2 por el inodoro, menos 2 por el baño lluvia, menos 2 por el lavatorio. Ahí tendría los tres artefactos en los cuales estamos descontando. Y se multiplica por 2 porque eran dos recintos baños, del primer piso y del segundo piso. Colocamos igual y me da un valor de 100. Vamos a corroborar si está todo en orden. Y sí, se encuentra todo en orden. Bien, ahora tenemos que darnos cuenta de que vamos a llegar hasta el punto 12 y no hemos descontado ningún artefacto porque no lo hemos pasado. Así que vamos a mantener el mismo valor. Del 11 al 12 mantenemos el mismo valor. Vuelvo a insistir, aquí para saber que estamos realizando los cálculos de forma correcta, cuando lleguemos al último artefacto que correspondería a este lavatorio, deberíamos llegar con 8. ¿Bien? Ahora, del 12 al 13 yo descuento el lavadero. En este caso, miento, esto es un lavaplatos. Así que del 12 al 13 descuento al caudal del tramo anterior el lavaplatos. Y llego con 88. Luego
del 13 al 14 descuento la máquina lavarropa y después del 14 al 15 descuento el lavadero. Acá tenemos el caudal de instalación del tramo anterior menos nos correspondería la máquina lavarropa. Presionamos Enter y llegamos con 73. Del 14 al 15 vamos a considerar el caudal del tramo anterior menos, vamos a aplicar ahora el lavadero. Descontamos el lavadero. Ahora vamos del 15 al 16. Vamos a ver cómo se aprecia del 15 al 16. Del 15 al 16 se mantiene igual. Y del 16 al 17 descontamos los artefactos que se encuentran en este baño y el lavaplatos. Así que acá vamos a contabilizar. Del 15 al 16 se mantiene igual y del 16 al 17 descontamos los artefactos del baño y el lavaplatos. Así que consideramos menos un lavaplatos, menos inodoro, menos baño lluvia y menos lavatorio. Deberíamos llegar con 18. Entonces presionamos Enter y tenemos 18. Perfecto. Ahora del 17 al 18. Del 17 al 18 se mantiene igual y del 18 al 19 se descuenta el inodoro. Así que vamos a colocar este valor es igual al anterior. Del 18 al 19 vamos a colocar el caudal de instalación del tramo anterior menos el inodoro. Entonces ahora colocamos menos el valor del inodoro y llegamos con 8. Entonces podemos corroborar de que estamos bien. Vamos a aplicar el cálculo para el resto de los tramos que nos hacen falta. Como acá llegamos a los artefactos más sencillos, acá sería 12, aquí 15, 15, 10. Ahora bien, vamos a dirigirnos del 16 al 20. Esto es muy importante. Yo podría considerar los caudales de instalación del tramo del cual yo me dirijo. Pero mi sugerencia es que siempre realicemos cálculo de los valores enlazando las celdas. Porque si una celda cambia, el resto, una vez que se realice alguna modificación, también se va a cambiar. ¿Cómo procedemos con esto? Esto va a ser más sencillo de lo que creen. Como yo estoy dirigiéndome a un nuevo tramo, del 16 al 20, que correspondería de este punto hacia acá, debo de considerar el caudal de instalación que tenía en el punto 16, pero ahora le descuento los artefactos del segundo piso. Entonces ahí me voy a dar cuenta que voy a llegar con 28 más 12 sería un total de 40. Debería llegar con 40 en el punto 20. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos igual. El caudal de instalación del tramo anterior es el 16. Y en el punto 16 llegué con 58. Entonces lo igualo en ese punto y le descuento el inodoro y le descuento el lavatorio. Y me debería dar 40. Entonces ahora yo reviso, presiono Enter y me da efectivamente 40. Entonces así me voy dando cuenta de que el cálculo se realiza de la forma adecuada. Ahora, del 20 al 21 y del 21 al 22 y así hasta el final se van descontando los artefactos que serían el orden. Baño lluvia, inodoro y luego lavamanos. Deberíamos llegar con 12 para nuestro lavaplatos. Y acá finalmente llegamos a todos los artefactos. Entonces colocamos 10, 10, 8. Y del 16 al 24 consideramos el caudal de instalación que teníamos cuando estábamos en el punto 16. Bien, entonces consideramos el caudal de instalación del punto 16, se ubica acá, 58. ¿Esto por qué se aplica? Porque en realidad nosotros consideramos el caudal que se dirige hacia el tramo en el cual se conecta nuestro califón. Eventualmente para proyectos de agua potable caliente, cuando realicemos los cálculos después del califón, consideramos el caudal de instalación de los artefactos que se van a abastecer con agua potable caliente. Así que en ese caso el cálculo es un poquito diferente. Y acá mantenemos el valor. Ahora bien, lo que les había mencionado al principio, tenemos que considerar que cuando llegamos a un ramal con un artefacto, con 2 o con 3, tenemos que aplicar ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que aquí, cuando tengo 18, colocaré 18, porque sé que es la suma de 10 y 8, que son un inodoro y un lavatorio. Acá tengo 8, 8, aquí sería 12, aquí 15, aquí 15, aquí 10, aquí 12, aquí 10, 10 y 8. Entonces ya tendríamos los caudales máximos probables listos. Ahora lo que hay que hacer es ir identificando las longitudes de cada uno de los tramos. Entonces, para no hacer tan largo el video, y como nuestro suscriptor, su duda principal era
la de cómo verificar los caudales de instalación, voy a hacer una pausa y voy a ilustrar cuáles son las longitudes para eventualmente al final desarrollar el dimensionamiento de las tuberías en función del cumplimiento de las velocidades y las presiones. No obstante, hay algo sí que quiero detallar, que es muy importante que ustedes en la cota definan las alturas las cuales ustedes están subiendo, y en el caso que estén bajando, como es el primer tramo del medidor al punto 1, en este caso debo de anotarlo. Y acá tengo del medidor al punto 1 bajo 50 centímetros. Entonces acá, en el primer tramo, en la cota voy a colocar menos 0.5, porque eso va a hacer que eventualmente la presión final sea un poquito más favorable. Si aumentamos la cota, esto va a repercutir en la presión que tendrá nuestra instalación. Ahora, vamos a ubicar las cotas en todos los artefactos. Entonces, por ejemplo, tengo del 9 al baño lluvia. Acá yo considero, vamos a extender esto un poquito para que se pueda visualizar todo completo. Ahí sí. Del 9 al baño lluvia tengo una cota de 2 metros. Entonces considero 2 metros. Luego del 4 al inodoro vamos a colocar 0.4 metros. Estas son cotas que vienen preestablecidas, pero si en el proyecto se aprecian de una forma diferente, las vamos a colocar. Por ejemplo, aquí no se menciona cuánto es lo que avanza hacia los artefactos, así que me imagino que son las alturas que se van a utilizar, son alturas de estándar. Lo que sí se menciona es cuánto se sube hacia el segundo piso, que son 2.8 metros acá. Y aquí también 2.8 metros. Perfecto. Bien, entonces definamos inmediatamente en el punto en el cual nos encontramos hacia el segundo piso, que sería del 6 al 7 y luego del 16 al 17. Ok. Entonces, del 6 al 7, aquí en la cota, vamos a colocar 2.8 metros. Y luego, del 16 al 17, también colocaremos 2.8 metros. Importante que se definan las cotas al comienzo. Muy bien. Entonces ya tenemos las cotas definidas y ahora voy a hacer una breve pausa para que puedan ver eventualmente las distancias. Pero eventualmente no tiene ninguna ciencia. Tenemos que ir identificando la distancia de cada tramo. Voy a explicar primero este tramo que se dirige hacia el punto 3 para que se entienda más o menos la idea. Del medidor al punto 1 sería 0,50 metros que tengo acá. Y además está considerando los 50 centímetros que baja, así que ahí sería 1 metro. Bien, entonces ahí tenemos que considerar 1 metro y esto se coloca en la longitud que está señalada con la flecha en color rojo. La longitud equivalente lo que va a hacer es que va a multiplicar esa longitud real por 1.5. Esto básicamente es para permitir compensar la pérdida de presión producida por las piezas especiales. Entonces colocamos 1 metro y ahí me marca inmediatamente 1.5 metros. Ahora del 1 al 2 son 5.68 metros. Así que acá colocamos 5.68 metros. Y del 2 al 3 me marca acá 3.10. Así que vamos a colocar acá 3.10. Bien, así que vamos a proceder a rellenar todas las longitudes. Bien, ya definí todas las longitudes de nuestro proyecto. También aproveché de corregir algunas cotas, ya que en realidad no corregir, sino que ingresar algunas que omití. Y quiero señalar lo siguiente: cuando ustedes tengan un recorrido el cual suba a un artefacto o a algún segundo piso, tienen que indicarlo también en la longitud. Por ejemplo, yo acá les mencioné que del punto del 16 al 17 subimos al segundo piso y tenemos una longitud de 2.8 metros, que es el que corresponde acá. Entonces del 16 al 17, como son 2.8 metros, también se debe considerar en la longitud. Así se tiene que aplicar lo mismo para todos los artefactos. Entonces yo subo un artefacto con 0.8 metros, eso es lo que se debe marcar en la longitud. Bien, entonces habiendo dicho eso, vamos a observar un detalle que nos dejó nuestro suscriptor, una nota mejor dicho, de qué material se va a utilizar. Dice, nota, la red de cañería tiene que ser de PPR. Por lo tanto, si vamos a aplicar el diseño para agua potable fría, la recomendación es utilizar PPR del tipo PN16. Aunque ya teniendo todos los cálculos, o mejor dicho, las anotaciones, cambiar el material es lo que menos nos va a preocupar. Así que acá vamos a colocar PPR
y vamos a definir su tipo. PPR PN16. Muy importante, debemos de identificar cuáles van a ser las pérdidas de presión y las velocidades. La normativa dice que en instalación exterior la velocidad no exceda los 2,5 metros sobre segundo y en instalación interior que no excedamos los 2 metros sobre segundo. Tenemos que también identificar cómo se va a abastecer este proyecto. En este caso, el proyecto se abastece a través de una matriz. Así que la presión mínima tiene que ser igual a 14 metros de columna de agua. Aquí al costado derecho de esta planilla van a encontrar una sección que indique cuál es la pérdida de presión total en la medida que vayamos ingresando la información, y también se va a ilustrar el punto donde se encuentra la menor presión, que va a ser el artefacto más desfavorable que ya les mencionaba yo, que va a ser el artefacto ubicado en esta sección del segundo piso, acá, vamos a ver acá, aquí, del 19 al lavatorio. Este va a ser el punto donde encontremos nuestro artefacto más desfavorable. Y vamos a diseñar nuestra instalación. Primero debemos colocar un diámetro que sea adecuado para la cantidad de caudal de instalación, o mejor dicho, caudal máximo probable que tiene. Entonces, si yo coloco un diámetro muy pequeño, la velocidad se va a disparar y eso va a hacer que perdamos demasiada presión. Entonces, para evitar una excesiva pérdida de presión, siempre al principio, en los tramos que tengamos un mayor caudal máximo probable, la recomendación es que nosotros utilicemos diámetros más grandes. Lo suficientemente grande para que la velocidad esté dentro de la normativa y así la pérdida de presión no sea tan abrupta. Bien, entonces eso es lo que se sugiere. Entonces, en la medida que yo voy aumentando los diámetros, las velocidades van a bajar. Pero no nos conviene tener diámetros tan grandes en los tramos donde llega un artefacto. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar PPR PN16 para toda la instalación. Ahí sí. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, diámetro de 40 a todo. Bien, entonces colocamos acá diámetro de 40 a todo. Finalmente, tenemos que identificar cuáles van a ser las presiones iniciales. Y aquí es donde también viene una parte importante. Tenemos que identificar cuáles son las rutas. Las rutas principalmente se acaban cuando llegan a un artefacto. Y eventualmente nosotros nos devolvemos. Entonces aquí yo me doy cuenta que subo al segundo piso. Y cuando llego a los artefactos, aquí ya me dirijo del 9 al baño lluvia. Y aquí luego me empiezo a devolver. Entonces yo sé que en todo este trayecto sigo una secuencia correlativa. Esto es una forma de identificar los tramos para saber de forma más acertada cuáles van a ser las presiones iniciales, ya que las presiones iniciales, cuando yo me dirijo de forma correlativa, por ejemplo, me dirijo hacia esta ruta, siempre la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior, porque mantengo una secuencia correlativa, porque sigo un orden. Cuando yo me devuelvo y quiero realizar el cálculo para otro tramo, ahí es donde yo tengo que identificar en qué punto estoy considerando la presión y me tengo que devolver al tramo en el cual considere ese punto. Entonces, en palabras más sencillas, o mejor dicho, mostrándolo, sería lo siguiente. Acá, la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Y esa fórmula yo la puedo arrastrar solamente hasta el punto en el cual me encuentre en el artefacto más desfavorable de la ruta que acabo de seleccionar, que es del 9 al baño lluvia. O sea, yo estoy siguiendo esta ruta, viene de forma correlativa y llego hasta acá, del 9 al baño lluvia. Pero eventualmente, en la planilla después yo me devuelvo y voy avanzando por los artefactos que se encuentran en el primer piso. Y voy del 4 al WC, del 5 al baño lluvia, del 7 al lavatorio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy devolviéndome al 4, calculo esta presión, luego calculo la presión de aquí y luego voy subiendo hasta el WC. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del 4 al WC, vamos a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Del 4 al WC, yo considero que mi presión inicial va a ser igual, vamos a colocar acá, igual a la presión que tuve cuando llegué al punto 4. Que se encuentra en la fila 13, aquí. Del 3 al 4 yo llegué con 13.41 de momento, porque todavía no he modificado los diámetros.
Bien, importante que antes de modificar los diámetros si bien se llenan al principio, pero después las modificaciones y todas las correcciones se deben de hacer cuando ya tengamos bien definidas las presiones. Bien, una vez que tengamos las presiones, ahí ya podemos modificar los diámetros con mayor tranquilidad y mayor rapidez. Bien, entonces colocamos igual. Ahora, del 5 al baño lluvia, voy a colocar la presión inicial va a ser igual a la presión que tuve cuando llegué al punto 5, que en este caso es 13.39. Entonces ahí mantengo ese valor. Luego, del 7 al lavatorio, mi presión inicial va a ser aquella en la cual llegué al punto 7, que sería del 6 al 7. Aquí tengo 10.53, que es justamente cuando yo llegué al segundo piso, inclusive. Bien, entonces del 7 al lavatorio se aplica esa presión inicial. Del 8 al WC, mi presión inicial no va a ser la que se ubica acá, sino que va a ser aquella en la cual yo llegué al punto 8, y esto se ubica en esta sección que correspondería a 10.5, que correspondería a ese valor. Bien, del 7 al 8. Aquí tengo los 10.5, entonces ahí se iguala. Esa es la forma correcta de realizar el diseño. Entonces debemos de aplicar ese procedimiento cada vez que nosotros nos dirigimos a un nuevo ramo. Vamos a repetir el proceso hasta llegar del 2 al 11. Y de hecho, haciendo un adelanto, miren, fíjense que ya me está marcando que del 16 al 17 tengo mi presión más desfavorable. No obstante, esto va a cambiar y se va a modificar una vez que nosotros realicemos los cambios de los diámetros. Porque por defecto, teniendo todo de 40, claro, puede que en ese punto la presión sea más desfavorable. Pero créanme que va a cambiar. Bien, entonces, vamos a proceder, por ejemplo, del 2 al 11. Esta parte es importante. La presión inicial en el punto 2 se ubicaba al principio de la instalación. Entonces yo, por ejemplo, voy del 2 al 11, la presión inicial es aquella en la cual yo llegué al punto 2. Y ahí mantengo ese valor. Y como ahora estoy siguiendo una nueva ruta y no termino hasta llegar, por ejemplo, del 19 al lavatorio, entonces yo lo que voy a hacer es que del 2 me voy a devolver y aquí tengo una presión inicial. Pero ahora me voy a ir dirigiendo hacia esta ruta de forma correlativa hasta llegar al punto 19 y finalmente al lavatorio. Entonces, solamente en ese trayecto, acá el que estoy demarcando, ahí sí puedo seguir una secuencia correlativa. Entonces, acá la presión final del tramo anterior va a ser igual a la presión inicial de mi nuevo tramo. Entonces ahí considero ese valor y acá puedo arrastrar de forma correlativa y llego hasta mi lavaplatos. ¿Ven que aquí se está modificando en la medida que yo voy ingresando la información? Entonces ahora voy a hacer un breve corte para que puedan ver cómo quedaría ya con todas las presiones ubicadas. Bien, ya tengo todas las presiones iniciales demarcadas. Eliminé una fila porque la había considerado de más, se había repetido. De momento me está marcando que el artefacto más desfavorable se ubica en el baño lluvia del segundo piso del primer tramo. O sea, me está marcando como artefacto más desfavorable ese artefacto. Bien, posiblemente hay una competencia entre este artefacto, pero vamos a definirlo una vez que seleccionemos los diámetros adecuados. ¿Cómo vamos a ir seleccionando los diámetros adecuados? Primero, en cada artefacto consideramos inmediatamente un diámetro de 20. Entonces, primero vamos a ir marcando qué diámetros podemos ir reduciendo en la medida que la velocidad no supere el máximo que permite la normativa. Bien, entonces vamos a trabajar con velocidades que estén por debajo de los 2 metros sobre segundo. Aquí vamos a ver si tenemos 32, ya podría ser del 1 al 2, un diámetro de 32. Tengo 2.23. No obstante, aquí estamos llegando en la parte de afuera. Todavía entiendo que no llega al interior del inmueble. Si es el caso, entonces no podríamos utilizar de 32. Bien, pero vamos a dejar, por ejemplo, de 40, por si acaso. Acá veamos si es que podemos reducir a 32, sí. Y a 25 también se puede. Del 2 a 3 se puede dejar de 25. Aquí luego marcamos 25, aquí 25. Veamos si podemos reducir a 20. No, aquí ya tenemos problemas. Entonces dejamos 25.
Luego acá 25, veamos si puedo marcar a 20, tampoco. 25, si se fijan acá en los tramos donde yo tengo varios artefactos, aunque sean uno o dos, si son solamente un artefacto sí puede ser 20, pero si son dos o más, ahí ya no podría considerar 20 milímetros, así que tiene que ser 25. Me explico. Si yo llego, por ejemplo, a un ramal y ese ramal de forma horizontal tiene una tubería, esa tubería debería ser de 25. Solamente puede ser de 20 el tramo horizontal que llega a un solo artefacto. Bien, si lo homologamos a cañería de cobre, estaríamos hablando de cañería de 3/4. Y solamente cuando llegue al propio artefacto, si hablamos en PPR sería 20 y si hablamos en cobre sería media pulgada, que sería 13 milímetros. Bien, entonces acá me doy cuenta de los tramos y también de los caudales de instalación. Entonces acá marco 25, 25 y aquí ya puedo definir 20. 20, 20, aquí 20, aquí también marcamos 20. Entonces vemos que tenemos presiones bastante aceptables y sigue siendo el baño lluvia el punto más desfavorable. Acá también marcamos 20 y aquí 20. Luego acá tengo 28. No puedo marcar 20 porque... Ah, no, miento. Sí puedo. Ah, perfecto. Entonces acá puedo marcar 20. Aunque aquí hay un detalle. Acá tengo 17.28. Según lo que habíamos mencionado anteriormente en el video, debería ser 20 acá. Entonces acá tengo 20, 20. Y claro, ahí con 20 milímetros no se puede. Entonces sería 25, 25. Acá tengo un caudal de instalación de 100. Lo que me da un caudal máximo probable de 41.55. Con 40 quizás de muy sobredimensionado. Cambiaremos a 32. Eso está bien. Y si es con 25, no. Aquí ya tenemos problemas. Y fíjense cómo van cayendo las presiones. Así que en ese caso deberíamos considerar 32. 32. Acá 32. Y ya aquí podríamos probar con 25. No. Aquí ya la planilla nos dice que estamos superando los 2 metros sobre segundo. Así que en ese caso consideramos 32, 32, 32 y ya acá podemos empezar a trabajar con 25, 25, 20, 20. Y ven, aquí está lo que yo les señalaba. En la medida que nosotros llenemos toda la información, la planilla nos va a indicar cuál va a ser el artefacto más desfavorable. Siempre el artefacto más desfavorable va a ser el más elevado. Pero como yo tengo un ramal que está cerca del medidor, a pesar de que se encuentre en el segundo piso y a pesar de que sea un artefacto que tenga una cota mayor, está cerca de la instalación, por lo tanto no pierde tanta presión, porque no hay tanta longitud en la cual se recorre la instalación. Pero aquí en el otro ramal recorre una gran distancia y eventualmente después sube un segundo piso y llega a un artefacto que si bien no sube hasta los 2 metros, pero aún así por todo el recorrido se pierde presión. Así que ese artefacto es mi artefacto más desfavorable, que podría estar compitiendo con ese si es que no fuera porque está en el primer piso. Si hubiese estado en el segundo piso, definitivamente al segundo piso, si hubiese tenido un baño lluvia, ese baño lluvia sería el más desfavorable. Pero en este caso es el lavatorio. Así que ahí también la planilla me entrega como ilustración cuál es el tramo con el artefacto más desfavorable, que sería del 19 al lavatorio. Luego acá yo tengo el lavaplatos y máquina de lavarropa. Entonces serían 20, 20. Todo tramo que llegue a un solo artefacto deje en diámetro de 20. Es el más pequeño. Aparte que los terminales para conectarse a los flexibles, si es que se tienen que conectar con flexibles, van a trabajar con esa medida. Aquí deberíamos considerar, por ejemplo, 25 con 20. No, sube mucho la velocidad. Aquí 25, 25 y acá 20, 20, 20. Y finalmente terminamos con 20, 20. Y en el tramo del califo vamos a marcar 25 y acá 25. Veamos si con 20 se puede. No, 25. Y esa sería la instalación. Entonces ya con esto tenemos el diseño de nuestro proyecto de agua potable fría. Eventualmente, aquellas personas que quieran saber cómo se interactúa con la planilla, acá hay un botón donde van a poder acceder a varios de los contenidos, no solamente de agua potable fría, sino que también agua potable caliente. Y además, incluso esta sección de agua potable fría tiene esta parte en donde podemos visualizar cuánto es la cantidad de metros lineales de cada diámetro que seleccionamos.
Entonces yo tengo para diámetro de 20, diámetro de 25, de 32 e incluso de 40, que fueron los tramos que nosotros seleccionamos, que fueron los del comienzo. Entonces así ustedes van a poder realizar una cubicación un poquito más exacta y se les va a hacer mucho más fácil su trabajo. También lo otro, si tuviesen la necesidad de proyectar este diseño con abastecimiento de bomba, esto en el caso de las instalaciones en lugares rurales, podemos definir cuál va a ser la bomba, siempre y cuando podamos seleccionar en primera instancia acá el abastecimiento. Entonces si yo por ejemplo coloco el abastecimiento por bomba, vamos a colocar acá y me dice elija una bomba. Entonces una vez que yo elija la bomba, por ejemplo me voy a la sección de la bomba, hago clic aquí y voy a seleccionar el tipo de bomba. Entonces para seleccionar el tipo de bomba tengo que identificar cuántas bombas voy a seleccionar. Primero voy a colocar acá por defecto una bomba, aunque pueden ser dos, pero podríamos colocar una sola. En el proveedor selecciono acá la marca Pedrollo y elijo la serie de la bomba. Si no tengo claridad qué serie de bomba utilizar, aquí en esta sección puedo ir filtrando la información de la bomba. Entonces vamos a habilitar acá los filtros para que se pueda ver un poquito mejor. Entonces tengo todos estos filtros. Entonces por ejemplo tengo la marca Pedrollo, quiero saber cuánto es el caudal máximo que puedo abastecer. En el proyecto se mencionaba un caudal, vamos a volver acá, de 68.36 litros sobre minuto para el QMP. Entonces vamos a seleccionar una bomba que tenga más de esa capacidad máxima. Por ejemplo, todos aquellos que tengan de 100 hacia arriba, su capacidad máxima. Y aquí veo la serie. Entonces, por ejemplo, la serie CP y veo el modelo. Por ejemplo, el modelo de la bomba CP170 puede que sea capaz de satisfacer mi demanda. La CP170. Entonces voy a volver y acá la voy a seleccionar. Entonces selecciono la CP, el modelo de la bomba, seleccionaré CP170. En la medida que ustedes vayan aplicando ese filtro, se va a visualizar los contenidos que vienen a continuación. Aquí me aparece la información de la bomba. Vamos a visualizar esto completo. Me dice que es una bomba monofásica, que el caudal máximo que es capaz de abastecer esta bomba es de 120 litros y que la altura manométrica máxima es de 41 metros de columna de agua. Ahora, el rango de caudal disponible de la bomba tengo que seleccionarlo, ya que tiene que ser idéntico al rango general de caudal de la bomba. Me explico. Por ejemplo, rango del caudal disponible de la bomba corresponde a los caudales disponibles de esta bomba. Y el rango general corresponde al rango de todas las bombas que están dentro de la base de datos. Esto es básicamente para poder verificar cuál va a ser la altura manométrica, porque lo que hace es cruzar la información. Entonces, cuando la información es idéntica, cruza esos parámetros y me indica cuánto va a ser la altura manométrica dependiendo del caudal que yo seleccione. Entonces, yo por ejemplo voy a seleccionar un caudal de 80 litros sobre minuto. Tiene que ser superior, eso sí. Tiene que ser sí o sí superior al caudal que quiero, que estoy proyectando. Ahora, si no puedo seleccionar una bomba cuyo caudal sea mayor, ahí tengo que aumentar el número de bombas. Entonces, el rango general tiene que ser idéntico. Entonces, si yo coloco un valor diferente, me dice debe aumentar el número caudal de la bomba y acá la bomba satisface la presión, pero aquí estamos considerando una altura manométrica de 80 metros de columna de agua. Ahora, ¿por qué me aparece el valor? Porque acá, de manera fortuita, también están los 30 litros. Bien, pero si yo hubiese definido, por ejemplo, un valor de 35, acá ya me dice que debe ingresar todos los datos. Y en este caso tienen que ser idénticos. Si yo coloco acá este valor que sea idéntico, por ejemplo, 80, aquí me dice cuánto es la altura manométrica que es capaz de entregar esta bomba con esta capacidad de caudal, que en este caso es de 32 metros de columna de agua. Y eso se puede ver acá en el catálogo. Entonces ahí corroboramos la información que nos muestra la primera sección de la planilla. Tenemos 32, por lo tanto acá me marca también 32. Y como la presión mínima que necesita el proyecto es de 23.44, significa que con esa bomba sería capaz de satisfacer nuestro proyecto. Ahora, ¿de dónde sale estos 23.44? Esto es muy sencillo. En la planilla, nosotros vamos a verificar cuánto es la pérdida de presión total que se produce.
¿Y cuál va a ser la presión en el punto más desfavorable? La presión en el punto más desfavorable es 23.56 metros de columna de agua, considerando que al principio mi bomba me entrega una presión de 32 metros de columna de agua. A esos 32 yo le debo descontar la pérdida de presión total, que es la pérdida que se produce por la longitud de la tubería, por las piezas especiales, que en este caso, como es el método de longitud equivalente, se aplica un factor de 1.5 a la longitud, y por las diferencias de altura que se van a producir en todo el proceso. Y además, la presión mínima que requiere el artefacto, en este caso cuando se abastece por bomba, la presión mínima tiene que ser de 7 metros de columna de agua, y además le agrego un metro de columna de agua para poder estar un poquito más holgado. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fórmula para saber cuánto es la presión que necesita, en este caso aquí se menciona. Entonces, aquí tengo la pérdida de presión más los 7 que se requiere más 1. Y eso finalmente se lo resto a la presión que me entrega la bomba. Y ahí obtengo los 23.44. Así que una vez que ustedes terminen de realizar todo el proceso, todo el cálculo, eventualmente en cada sección pueden presionar ese botón y automáticamente se va a limpiar el contenido. En el caso de la planilla también, aunque en este caso no lo voy a limpiar porque eventualmente este diseño se lo voy a entregar a nuestro suscriptor, que en realidad pidió que realizásemos el cálculo para su proyecto. Así que ya le voy a enviar esta sección para que lo pueda presentar y así proceder con su trabajo en terreno. Así que eso sería el video del día de hoy. Espero que haya sido lo más enriquecedor, que haya podido responder las inquietudes tanto de mi suscriptor como también de la comunidad. Y eventualmente, si les gustaría que realizase algún tipo de diseño para sus proyectos, me pueden contactar a mi correo que dejaré aquí abajito y también en la descripción. Y así eventualmente podremos generar una buena alianza. Así que eso, gente, si creen que el video es de utilidad, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuándo subiré los nuevos contenidos. No está de más decir que también la planilla está en venta. También en la descripción dejaré los valores por si alguno de ustedes se encuentra interesado en apoyar este proyecto. Así que sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.